si te dijera que hay una criatura que no deja huellas, que no hace ruido, y que solo se descubre cuando ya es demasiado tarde? Aparece en la noche, atraviesa corrales cerrados. Y cuando amanece, las cabras están muertas, sin una gota de sangre. Veterinarios no encuentran explicación. Los cortes son limpios, quirúrgicos. Y los testigos dicen haber visto algo que no debería existir. Esto no es solo una leyenda. Es un fenómeno documentado en más de 10 países. Y lo llaman el chupacabras. Un mito moderno. Una pesadilla rural. Y, para muchos, una prueba de que aún existen seres que escapan a toda explicación. Todo comenzó en Puerto Rico. Corría el año 1995. La isla entera hervía bajo el calor del trópico, y las noticias se esparcían como fuego en hierba seca. A las afueras de Canóvanas, un pequeño municipio, aparecieron muertos varios animales. Cabras, ovejas, pollos, pero no como suelen morir. Sus cuerpos no estaban mutilados por depredadores conocidos. No había rastros de pelea, ni ruidos durante la noche. Solo un detalle helaba la sangre de los vecinos. Cada animal tenía 2 perforaciones en el cuello, y todos, sin una sola gota de sangre. El rumor corrió rápido. Una criatura estaba atacando el ganado. La prensa la bautizó como el chupacabras. Y lo que parecía una historia aislada, pronto se convirtió en una ola imparable. Testigos comenzaron a hablar. Unos decían haber visto un ser pequeño, de no más de 1,5 metros, con piel grisácea, ojos rojos intensos, y púas en la espalda. Otros lo describían como una especie de canguro sin pelo. Un ser ágil, que se deslizaba por los campos con movimientos imposibles. Incluso hubo quienes lo compararon con una mezcla de murciélago, reptil y extraterrestre. Pero todos coincidían en algo. Tenía una mirada que paralizaba. Y jamás lo oías llegar. Pronto, los ataques cruzaron fronteras. De Puerto Rico, pasaron a México. Luego a Estados Unidos, Chile, Perú, Colombia. Donde quiera que aparecía, dejaba el mismo patrón. Animales de granja, pequeños o medianos, con perforaciones limpias en el cuello, y sin sangre. Nadie lo vio atacar. Solo quedaba el silencio. Y la muerte. Los científicos buscaban explicaciones racionales. Algunos culpaban a perros salvajes. Otros decían que eran mapaches, coyotes, incluso murciélagos hematófagos. Pero los granjeros no lo creían. Ellos conocían los rastros de los depredadores locales. Y esto era distinto. Una mujer llamada Madeline Tolentino fue de las primeras en describir a la criatura. Dijo haberla visto cerca de su casa en Puerto Rico. La describió como un ser bípedo, con ojos grandes y oscuros, cabeza alargada, y movimientos rápidos, casi como si flotara. Esa descripción fue tan detallada que pronto se convirtió en la imagen oficial del chupacabras. Dibujos, recreaciones digitales, camisetas. El mito tomó forma y se expandió como si fuera parte de una antigua leyenda, pero nacida en el corazón del siglo XX. Los campesinos, mientras tanto, vivían con miedo. Cada noche era una incógnita. Muchos comenzaron a encerrar a los animales antes del atardecer. Otros montaban guardia con linternas y escopetas. Pero nadie logró atraparlo. No había huellas. No había ruido. Solo cuerpos. Y silencio. En México, los casos fueron especialmente intensos en los estados del norte. En Sonora, Chihuahua y Tamaulipas, los reportes se dispararon. Las autoridades intentaban calmar a la población, pero cada nuevo hallazgo alimentaba la histeria. Un caso que estremeció al país ocurrió en 1996, en una pequeña comunidad rural. Un campesino llamado Don Aurelio encontró por la mañana a sus 8 cabras muertas.
todas con la misma marca en el cuello, ninguna con sangre. Pero lo más inquietante fue que, a pocos metros del corral, había ramas partidas, como si algo hubiera aterrizado o despegado. Don Aurelio juró haber oído un zumbido la noche anterior, un sonido bajo, como de motor, pero más agudo, como si vibrara en los huesos. Pensó que era el viento, hasta que vio los cuerpos. Los medios no tardaron en convertir al chupacabras en una estrella. Se escribieron libros, se hicieron documentales, incluso apareció en caricaturas. Pero eso no lo hacía menos temido, porque mientras el mito crecía, los animales seguían muriendo. Hubo quienes dijeron que el chupacabras era un experimento del gobierno, una criatura creada en laboratorios y que había escapado de control. Otros hablaban de seres extraterrestres y que el chupacabras era una especie de dron biológico, un recolector de muestras. Y no faltaban quienes aseguraban que se trataba de una entidad demoníaca, un devorador de energía vital. Fuese lo que fuese, no era natural. Con el paso del tiempo, el número de reportes disminuyó. Muchos comenzaron a decir que todo había sido una histeria colectiva, un fenómeno mediático, pero en las zonas rurales, la historia sigue viva. Los campesinos no olvidan. En algunos pueblos aún se escuchan relatos de un ser que acecha en las noches sin luna, que se desliza entre los matorrales, y que deja su marca en el cuello de los animales. Una criatura sin rostro fijo, pero cuyo nombre todavía hace temblar a los que la han visto de cerca. El chupacabras. Y la historia no termina aquí. En los años 2000, los ataques volvieron, pero esta vez, en lugares inesperados. En Argentina, aparecieron animales muertos en las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. La prensa lo cubrió como un nuevo brote del chupacabras. Veterinarios y peritos forenses analizaron los cuerpos y, una vez más, no encontraron sangre, ni rastros de lucha, ni signos de depredación convencional. Era como si algo hubiera succionado el contenido vital y dejado solo la cáscara. Un investigador del SENASA, el Servicio Sanitario Argentino, declaró que nunca había visto nada igual. Las incisiones eran precisas, las heridas, quirúrgicas, y los cuerpos estaban limpios, demasiado limpios, como si no hubieran muerto allí, sino sido colocados después. Muchos comenzaron a hablar de un patrón. Los ataques siempre se daban en zonas rurales, poco iluminadas, de difícil acceso, y siempre durante noches especialmente silenciosas, sin perros ladrando, sin insectos, sin viento, como si el entorno se detuviera por un momento, para dejar paso a algo que no pertenece a este mundo. En algunas comunidades se tejieron leyendas, historias de personas que vieron luces flotando sobre los campos, objetos voladores sin sonido, que desaparecían cuando uno parpadeaba, luces que no proyectaban sombra, y justo después, el hallazgo de animales sin vida. En Chile, los reportes también se acumularon. Granjeros describían a una criatura del tamaño de un niño, cubierta de escamas, con ojos grandes y brillantes. Decían que caminaba en 2 patas, y que podía saltar más de 3 metros. Nadie lograba atraparla, ni siquiera con trampas. Siempre desaparecía antes del amanecer. En Estados Unidos, los casos tomaron otro giro. En Texas y Nuevo México comenzaron a aparecer coyotes sin pelo, con piel gris y ojos brillantes. Muchos creyeron que eran el famoso chupacabras, pero los biólogos aseguraron que se trataba de animales enfermos de sarna. Aún así, los cuerpos sin sangre seguían apareciendo, y algunos testigos juraban que esas criaturas no eran coyotes, sino algo completamente distinto. Una noche, en 2007,
un oficial de policía del condado de DeWitt, en Texas, reportó haber atropellado a un animal que no pudo identificar. Lo describió como una criatura con piel correosa, orejas puntiagudas y una mandíbula desproporcionada. El cuerpo fue recogido, analizado, y según el laboratorio, era un híbrido, pero no pudieron determinar entre qué especies. El oficial, años después, confesó que la criatura no tenía olor, que no sangraba, y que, al tocarla, su piel estaba fría como metal. Esa noche, dijo que su radio dejó de funcionar, y que, durante varios minutos, el cielo estuvo completamente en silencio. Los casos se multiplicaban, pero también las explicaciones. Algunos expertos afirmaban que se trataba de una psicosis colectiva. Otros lo atribuían a ataques de animales silvestres en situaciones particulares. Pero ninguna teoría podía explicar la ausencia total de sangre, ni los cortes tan limpios, ni la desaparición de órganos, sin rotura de tejidos. Una teoría que ganó fuerza es la del drenaje por vacío. Una tecnología hipotética que permitiría extraer líquidos de un cuerpo sin necesidad de violencia. Algo que no existe en el mundo conocido, pero que aparece en relatos de abducciones y experimentos biológicos no humanos. Según esta hipótesis, el chupacabras no sería una criatura, sino una herramienta, un recolector, un instrumento enviado a cosechar material genético, de forma selectiva y precisa. También surgieron testimonios de personas que dijeron haberlo visto de cerca. Una mujer en Oaxaca aseguró haberlo encontrado frente a su gallinero. Dijo que no emitía sonido, que tenía una piel translúcida, como si fuera semi-invisible, y que cuando intentó gritar, su cuerpo no respondió. Estaba paralizada, no por miedo, sino por una fuerza que no podía explicar. El ser la miró y desapareció. En Colombia, un joven afirmó haber perseguido al chupacabras tras ver cómo se alejaba de su corral. Lo siguió por el bosque durante varios minutos, pero en un momento, el paisaje cambió. Se encontró en una zona que no conocía, una especie de claro, con neblina espesa y sin sonido. El aire estaba denso, y en el centro del claro, una figura. No supo decir si era el mismo ser, pero lo observaba, sin moverse. El joven dio un paso, y se desmayó. Despertó horas después, cerca de su casa, con marcas en los brazos, y sin recuerdos claros de lo ocurrido. La historia del chupacabras se ha transformado en mucho más que un mito. Es un fenómeno cultural, un archivo abierto, un expediente que ningún país ha podido cerrar del todo, porque cada vez que parece desvanecerse, una nueva oleada de casos lo trae de vuelta. Y quizás lo más inquietante es que nunca se ha capturado a uno con pruebas irrefutables. Nunca se ha fotografiado de forma clara. Nunca se ha encontrado un cuerpo. Solo rastros, testigos y cuerpos vacíos. ¿Qué es el chupacabras? ¿Un ser biológico? ¿Una entidad de otro plano? ¿Un experimento que nunca debió existir? ¿O tal vez una advertencia? Una presencia que aparece cuando cruzamos ciertos límites. Una reacción a algo que no comprendemos. ¿Y tú? ¿Crees que el chupacabras es real? ¿O piensas que todo es fruto del miedo y la imaginación colectiva? ¿Podría haber criaturas que caminan entre nosotros sin que sepamos que existen? Sea cual sea tu respuesta, los campos aún guardan silencio. Y algunas noches, cuando todo está quieto, hay quienes juran escuchar un zumbido extraño, justo antes de que el ganado no despierte. Esta fue la historia del chupacabras. Pero recuerda, cada relato tiene capas ocultas. Y a veces, la verdad se esconde donde nadie quiere mirar. Si te ha intrigado esta historia, déjame tu opinión en los comentarios.
¿Has oído casos parecidos? ¿Crees en esta criatura? Dale like, suscríbete y acompáñame en el próximo relato, porque aún quedan muchos misterios por desenterrar.